Bueno, ayer ha salido publicado en el diario oficial El Peruano la ley 30151 que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, que dice exactamente lo siguiente: los policías o miembros de las Fuerzas Armadas quedarán exentos de responsabilidad penal si en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, ¿no?, causen lesiones o la muerte. Y esto es tema de conversación de esta mañana. Están con nosotros Fernando Andrade y Teófilo Gamarra, congresistas de la República, presidente y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de nuestro Parlamento. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias a usted por estar aquí en TV Perú. ¿Sí? Bueno, en principio, sus comentarios. ¿Qué opina? Esta es una ley que ya había sido aprobado a mediados del año pasado y que ahora ha sido promulgado ya desde el Ejecutivo. Sí, efectivamente, y se presentó desde comienzo de la legislatura. Y en base a otras propuestas que anteriormente no se habían aprobado. Entonces, este es un tema polémico y es un tema que al fin se ha podido aprobar y el presidente lo ha firmado. En consecuencia, es una ley y hay que cumplirla. Y de esa forma, pues ahora los policías y las Fuerzas Armadas van a poder ejercer realmente su labor, porque antes tenían esta restricción de los cuales los delincuentes se aprovechaban, porque sabían que pase lo que pase, terminaban en juicio los policías y los policías simple y llanamente decían: oye, yo voy a tener una demanda y voy a perder mi día de franco, voy a tenerme que ir al Poder Judicial, no voy a ganar, ese es para mi hoja de servicio, tengo un demérito, me afecta para el ascenso, entonces era todo un perjuicio. Entonces mejor se hacían los que no vieron nunca nada y ahí quedaba todo. Y los policías están para defendernos a nosotros, para defender a la población. Y hacer uso de sus facultades, de sus armas, del entrenamiento que tienen para salvaguardar también la vida y la integridad de las personas. O sea, al final de cuentas es respaldar un poco el entrenamiento y la capacitación que tienen los policías. ¿Es así, congresista Gamarra? ¿Esto es favorable para la ciudadanía también? De hecho, es favorable porque esto va a permitir que los señores policías que en cumplimiento del deber utilicen armas de fuego para poder repeler el ataque o para poder someter a un delincuente bajo el control de la Policía Nacional, ya no va a ser considerado como un delito. ¿Por qué? Porque definitivamente muchos de los policías en algún momento se han visto en situaciones de riesgo, ¿no?, donde han sido rodeados por la delincuencia y el policía en muchos de los casos no ha podido hacer uso del arma de fuego que le da el Estado para protegerse a sí mismo y para proteger a la sociedad. De modo que hoy, con esta ley, se le está diciendo al policía: de acuerdo al ordenamiento jurídico, tienes la posibilidad de hacer uso de tu arma. Y si estás cumpliendo tu deber, estarás exento de cualquier responsabilidad penal. Entonces, esto es muy bueno porque va a permitir combatir la inseguridad ciudadana con mayor fortaleza, con mayor seguridad por parte de la policía, ¿no? En muchos de los casos, muchos de los policías que en algún momento hicieron uso de sus armas, hoy están siendo denunciados, procesados ante el Poder Judicial y muchos de ellos inclusive son sentenciados. Y la policía permanentemente se queja en el sentido de que, bueno, o sea, nosotros hacemos uso de nuestras armas, pero al final somos denunciados por abuso de autoridad y una serie de delitos que la delincuencia en esos momentos maneja conjuntamente con sus abogados. De modo que con esta precisión en la ley ya el policía puede tener la seguridad de que puede hacer uso de su arma que le otorga el Estado para poder repeler el ataque o para poder someter a la delincuencia. Ahora, yo creo que, bueno, hay muchos policías que no solamente tienen su arma de reglamento, sino ellos mismos también compran su propio armamento, ¿no? ¿Van a poder hacer uso también de este armamento que ellos adquieren de mutuo propio por sí mismos? Sí, porque está haciendo a veces la defensa del mismo, ¿no? Y esos son los que compran. Hay unos que no compran. Y aunque te parezca mentira, llegan al extremo de que a veces usan de plástico para hacer pensar que tienen un arma. Y eso ya son extremos, pero ya inaceptables. Por eso el Estado tiene que darles pues, las armas correspondientes para hacer ejercicio de su labor. ¿Qué hacer en estos casos? Esto podría hacer también que la policía sea mucho más severa en la aplicación de su principio de autoridad. Bueno, yo creo que con esta herramienta legal la policía va a tener la posibilidad de hacer uso en el momento.
no va a haber la necesidad de que exista, digamos, la reacción proporcional o el equilibrio que debe existir, digamos, en el uso del armamento o en el uso de repente de algún medio que permita repeler el ataque. No, ya el policía está obligado a hacer uso del arma para someter al delincuente o en su momento para repeler el ataque. O sea, no necesariamente tiene que haber la proporcionalidad o el equilibrio o el peligro de su vida, sino creo que el policía ya tiene que estar previsto de su arma, porque definitivamente el Estado le otorga justamente para garantizar su vida y garantizar la seguridad del resto de las personas en el cumplimiento de su deber. Y eso es interesante porque se dice en el cumplimiento de su deber, eso significa que los policías pueden utilizar sus armas, pueden causar lesiones o la muerte de cualquier otra persona que atente contra la seguridad o esté cometiendo algún tipo de delitos. Pero para eso existirán algún tipo de condiciones, por ejemplo, que estén de servicio, que estén uniformados, o una persona que esté en su día de franco y es testigo de un asalto también podría hacer uso de su arma. ¿Cómo va a funcionar en ese caso? Sí. Aquí hay que tener claro que es dentro de lo que se les mande hacer, dentro de cuando reciben órdenes y las ejecutan. No es una licencia para matar, como se dicen algunos, sino es para cumplirlo cuando se les ordene. Eso hay que tenerlo claro. Aquí el personal civil, por ejemplo, los serenos, y los vigilantes privados también a veces tienen armas, o sobre todo los vigilantes privados tienen armas. Oye, ¿cómo quedan? ¿No? Lo están usando para defensa por si acaso, no es que al primer sospechoso van a disparar. Esas son las cosas que hay que diferenciar, que no es una impunidad que se está dejando, sino es para lo que se les ordene hacer y en cumplimiento y en su defensa, ¿no? Para que puedan ejercer lo que la sociedad tiene que protegerse de los delincuentes. Ahora, estamos hablando de que esta ley involucra únicamente a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. De ninguna manera es una facultad o una liberación de responsabilidad penal a aquellas personas que brindan este tipo de servicios de seguridad particular, que portan armas o de serenazgo que portan armas. ¿Ellos no están incorporados dentro de esta ley? Claro, definitivamente ellos no están incorporados, pero hay una situación concreta. El policía no deja de ser policía. El policía que se forma en una escuela es policía a las 24 horas. En muchos de los casos se ha visto de que, digamos, se presentó un policía que no estaba de servicio propiamente, pero se necesitó de su apoyo en determinado momento y tuvo que participar. De modo que si se está produciendo un hecho delictivo, muchos de los policías tienen esta función permanente de acudir para poder pues, desestabilizar la situación delictiva o poder apoyar, digamos, en la labor que están realizando sus compañeros o puede hacerlo en forma personal también, ¿no? El policía no deja de ser policía. El policía tiene que tener la conciencia que es policía a las 24 horas, ¿no? En muchos de los casos sí se ha visto que hay policías que de repente no tienen la vocación, en algunos casos, que simplemente se apartan, ¿no? Pero yo creo que esa forma de pensar tiene que cambiar y los policías tienen que actuar en las circunstancias en las que se encuentren, ¿no? Estamos seguros que esta ley, sin lugar a dudas, va a generar comentarios polémicos, pero al final de cuentas ya es una ley dada, ya está promulgada y le da mayores ventajas, a final de cuentas, a la policía para poder enfrentar a esta delincuencia y menguar esta inseguridad ciudadana que existe en nuestro país con este tipo de problemas. Sin embargo, esto significa también que para aquellos policías que cometan excesos no están exentos de llevarse los procesos investigatorios pertinentes para tratar de determinar cualquier tipo de responsabilidad. Así es, las sanciones disciplinarias están, eso no se ha quitado. El que incumple va a ser sancionado también de acuerdo a las normas de la institución y si es agresiones como un caso de civiles, van al fuero común también. O sea, depende de cada caso. No juzguemos por las excepciones, porque algunos van a decir, oye, pero en tal caso se hizo eso y mire, ve, y en tal caso no. Siempre hay errores, siempre hay excepciones y no juzguemos en base a esas excepciones, a esos errores, sino juzguemos para el beneficio de la comunidad, que es lo que estamos pidiendo ahora para tener todos más seguridad ciudadana. Finalmente, desde el otro lado de la vereda, el ciudadano,
¿Cómo debería sentirse, cómo debería sentir esta nueva ley que se ha dado, esta modificación del Código Penal? Bueno, yo creo que el ciudadano tiene que tener la tranquilidad y la confianza de que se está dando leyes que van a proteger y mejorar la seguridad ciudadana. Las leyes que se dan a nivel del Congreso y que son promulgadas por el Poder Ejecutivo permiten que se promueva la lucha frontal contra la delincuencia. Y en ese camino es que se ha dado una ley que permita a la policía usar sus armas para combatir a la delincuencia, a través de esta herramienta legal que le va a permitir al señor policía que se encuentre en una esquina o custodiando un banco o de repente haciendo una labor, hacer uso de sus armas para poder repeler el ataque, para repeler a la delincuencia y para combatirla en forma frontal. Entonces yo creo que la población tiene que tener la tranquilidad, que definitivamente el Estado no va a amparar el abuso del derecho, como el caso de un policía que, por ejemplo, use el arma de fuego en forma privada, en una discusión, en una pelea. Eso definitivamente es punible, no. Eso es sancionable, Eso efectivamente. Correrá, digamos, la suerte de un proceso común, ¿no es cierto?, a nivel del Poder Judicial. De modo que esta es una norma que es específicamente para proteger a la ciudadanía, para proteger a la sociedad. Congresista, nos quedan poquitísimos segundos, pero no puedo dejar de preguntarles. Quisiera sus comentarios respecto de la reunión que ha tenido ayer el presidente de la República con directores de medios de comunicación respecto de la actitud que hay que tomar frente a lo que será el 27 de enero. Quisiera una breve opinión, congresista. Mira, es positivo. Todas estas reuniones que nos unan al país es positivo y me alegro que se haya dado. Hay que ver también que ese motivo de unión que nos está dando este tema de la Haya sirva para seguir unidos para los próximos problemas que tenemos que resolver, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad. Así tenemos que seguir unidos para seguir trabajando estos problemas que tenemos. Congresista Gamarra, su opinión. Bueno, con relación al tema, yo creo que tenemos que tener una posición bastante responsable, de total ecuanimidad, tranquilidad y mucha confianza, actuar con mucha prudencia, aun cuando el proceso sea favorable, actuar con la mayor tranquilidad. Creo que nuestra acción no puede generar reacciones adversas. Creo que la sentencia debe generar unidad en el pueblo peruano, pero a la vez responsabilidad y tranquilidad. Somos un país demócrata, somos un país civilizado, somos un país que va a trabajar en proyectos futuros con nuestros países hermanos de Chile y los otros países vecinos. Entonces no podemos generar reacciones adversas en país vecino, ¿no es cierto?, con una serie de conductas y comportamientos. Y sin triunfalismos tampoco. Y sin triunfalismos. No se trata de un partido de fútbol, se trata de una situación bastante delicada, una demanda del país que por muchos años ha estado, digamos, en expectativa del pueblo peruano y especialmente de nuestros hermanos de Tacna. De modo que hoy tenemos que esperar con la mayor tranquilidad, la mayor confianza, la mayor prudencia y responsabilidad frente a este tema, con mucha unidad de todos los peruanos. Bien, congresistas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos